Buenas noches, mi nombre es María Camila Chacón Bernal. Hoy voy a hablarles sobre las metodologías de valoración económica de impactos con el objetivo de dar cumplimiento a la actividad número 4 de la asignatura Evaluación Social y Económica Ambiental. Nuestro objeto del proyecto de estudio es realizar la valoración económica de los impactos ambientales generados por la construcción de la avenida longitudinal de Occidente sobre el humedal La Conejera en Suba. La localización. Podemos decir que este ecosistema tipo humedal se encuentra en la ciudad de Bogotá, localizado en la microcuenca La Conejera, que es alimentada principalmente por la quebrada La Salitrosa, que nace en el cerro La Conejera de la localidad de Suba, al noroccidente de la capital y desemboca en el río Bogotá. Su extensión es de 58.89 hectáreas, siendo uno de los humedales más importantes de la ciudad por su localización privilegiada, como le decíamos anteriormente, cerca de la ruralidad de Suba, los cerros occidentales de la ciudad y el río Bogotá. Esto lo ubica como el humedal con mayor biodiversidad de la capital. Acá tenemos una imagen sobre la delimitación del humedal La Conejera. La descripción del proyecto. La descripción de la avenida longitudinal del Occidente es una obra que tiene una longitud de 49.3 kilómetros, que une la vía Bogotá-Girardot en la autopista sur en Chusacá con la vía Bogotá-Tunja en la autopista norte en Torca, como se puede observar en la ilustración. Está compuesta de 12 carriles de tráfico mixto, incluyendo varios tramos de ciclorruta, y esta tiene como fin mejorar la movilidad de la ciudad por medio de la circulación de vehículos de carga y funcionar como corredor para la distribución de combustibles hacia municipios como Cachipay, La Calera y Caquesa, por lo cual manejaría una demanda de 24.000 vehículos de carga diariamente. En cuanto a las especificaciones de la avenida longitudinal de Occidente, podemos decir que el trazado de la línea de la avenida longitudinal de Occidente atraviesa por tres humedales capitalinos. El humedal Capellania, ubicado en la localidad de Fontibón, afectando 5.4 hectáreas de su territorio. El humedal Juan Amarillo, localizado entre localidades de Suba y Engativá, con una afectación de 4.8 hectáreas. Y el humedal Área de Estudio La Conejera, el cual impacta 4.5 hectáreas. Dentro de las especificaciones técnicas de la obra, tenemos que esta construcción tiene dos puentes que deben tener una separación entre ellos de 21 metros. Debe tener una altura mínima de 8.6 metros sobre el nivel del espejo de agua, sin apoyo sobre el área del humedal, con barreras de absorción de ruido 50 metros antes y 50 metros después de la estructura, y no se contemplaría la construcción de pasos peatonales ni de bicicletas. El cruce sobre el humedal será mediante una estructura elevada con altura en el centro de la luz mínima de 8.6 metros con barreras deflectoras. Ahora vamos a hablar un poco de las actividades de este proyecto, el cual se divide en dos etapas: la etapa de construcción y la etapa de operación y mantenimiento. Estas requieren una serie de actividades. La etapa de construcción tenemos como localización y replanteo, instalaciones temporales, excavación y relleno, desmonte y descapote, demolición de obras ya existentes, rellenos, colocación de materiales granulares, compactación de material, entre otros. En la etapa de operación y mantenimiento tenemos el tránsito vehicular, limpieza de calzadas y reparaciones manuales con maquinaria. Una vez identificadas estas actividades del proyecto, es importante mencionar y resaltar los servicios ecosistémicos que pueden ser afectados durante las dos etapas de la construcción de la avenida longitudinal Occidente. Se tuvo en cuenta información secundaria de la Secretaría de la Convención de Ramsar y el Ministerio de Medio Ambiente para identificar estos servicios ecosistémicos. Estos se basaron en unos servicios ambientales prestados por los humedales de tipo continental de acuerdo a sus funciones, ya que este humedal cumple con esas características. Acá podemos ver que tenemos las funciones tanto como generales y específicas y los servicios que éstas nos prestan.
como la regulación, el hábitat, la información y el sustrato. Las específicas como la regulación atmosférica, climática, hídrica, amortiguación de perturbaciones, y esta nos prestan unos servicios importantísimos como es el mantenimiento de la calidad del aire, el control de inundaciones, retención de sustancias contaminantes y detoxificación, entre otras. Con el propósito de determinar y valorar los impactos ambientales generados por la construcción de la avenida longitudinal de Occidente sobre el humedal La Conejera, fue necesaria una revisión de cada una de las etapas y actividades con las respectivas afectaciones que se generarían a los bienes y servicios ambientales que presta este ecosistema tipo humedal. Esto se basó bajo una metodología de evaluación de impacto ambiental con Esa Fernández, la cual estableció cada una de las variables que componen la valoración o importancia de los mismos. Acá podemos ver que se dividió en tres componentes: la valoración de los impactos en abiótico, biótico y socioeconómico. Tenemos impactos como la ausencia de fauna, por la alteración comportamental de las especies por ruido, la pérdida de conectividad migratoria por la fragmentación de hábitats, esto genera la transformación negativa al paisaje, pérdida de vegetación, contaminación del aire, contaminación del agua. Se observa que todos los impactos de los componentes bióticos, abiótico y uno del socioeconómico tienen un carácter negativo, lo que es común de una infraestructura vial al paso por un ecosistema y su afectación a la comunidad. Sin embargo, también se manifiestan impactos positivos en términos socioeconómicos, como es el mejoramiento de la movilidad vial, la generación de empleo y la dinamización de la economía local. También podemos evidenciar en esta tabla que los impactos más severos por la construcción de este puente que cruza el humedal son la ausencia de fauna y la fragmentación de ecosistemas que están en un nivel severo, mientras que demás impactos mostrados en la tabla tienen una importancia moderada, lo que significa que son manejables. Por otro lado, el mejoramiento de la movilidad vial y la generación de empleo representan impactos positivos, lo que les da un significado importante, siendo el mejoramiento de tránsito vial el de mayor relevancia, puesto que es principal de cualquier carretera, y más cuando la vía representaría una herramienta de movilidad para una ciudad tan congestionada como lo es Bogotá. Vamos a hablar ya un poco en materia de la metodología de valoración económica de los impactos ambientales para este proyecto. Para determinar el valor económico de los impactos ambientales para la construcción de la avenida longitudinal de Occidente sobre el humedal La Conejera, se tuvieron en cuenta los diferentes métodos de valoración de impactos. Estos son el método de costo de viaje. Este nos dice que se trata de estimar cómo varía la demanda del bien ambiental por parte del visitante ante cambios en el costo de disfrutarlo. También tenemos el método de valoración contingente, que es una técnica de valoración en la que se realizan encuestas, se seleccionan los entrevistados mediante un muestreo probabilístico y se realiza un análisis inferencial utilizando métodos econométricos. De acuerdo a la valoración de ecosistemas estratégicos, se señala y es importante destacar que los métodos de valoración contingente y costo de viaje son los más adecuados a la hora de efectuar una valoración económica de áreas naturales, en lo que respecta a valores de uso directo. Otro método es el método de costos evitados o inducidos. Este método sirve para estimar valores de uso directo e indirecto. Corresponde al típico caso en el bien o servicio ambiental bajo un análisis que no se comercializa en el mercado, pero está bien relacionado con un bien que sí lo es y que posee un precio. Y por último tenemos el método costo-reemplazo. Otra forma de valorar los servicios que provee un humedal es estimar el costo de reemplazar los servicios que presta debido a que deje de funcionar correctamente o deje de existir. Los costos reemplazo pueden utilizarse para medir los valores de los humedales solamente en condiciones restringidas. Para este caso tenemos que para la cuantificación de los costos y beneficios económicos que suponen los impactos ambientales y sociales generados por la construcción de la avenida longitudinal,
de Occidente sobre el ecosistema se define que se debe hacer por el método de costo-reemplazo o restauración, lo que significa estimar los costos a los que se debe incurrir para reintegrar la parte afectada del humedal a causa de la construcción y operación de la infraestructura vial. Allí vamos a evaluar el impacto que fue el que nos arrojó, de acuerdo a la valoración, un nivel severo que fue la ausencia de fauna y la fragmentación del ecosistema, y el servicio que es el mantenimiento a la biodiversidad. El primer paso para esta cuantificación es determinar el área afectada y para eso, de acuerdo a las especificaciones del proyecto, se tiene en un principio que el área a ser afectada directamente a la construcción de la vía sobre el humedal es de 4.33 hectáreas. Para el presente estudio y método de costo se utiliza un manual para la asignación de compensaciones por biodiversidad, por pérdida de biodiversidad, el cual se aplica para proyectos de ejecución de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociadas a la misma. Ahora, teniendo en cuenta que el manual comprende un listado de los ecosistemas, se determina que el humedal y su cobertura vegetal pertenecen al ecosistema Distrito Biogeográfico de Arbustales de Orobioma Alto de los Andes en el costado este de la Cordillera Oriental. Su factor de compensación es calculado como se puede ver en la presente tabla y luego mediante la aplicación de una ecuación, el cual determina el área a compensar por pérdida de biodiversidad. Acá podemos ver la ecuación donde AC significa el área a compensar por pérdida de biodiversidad. AI es el área del ecosistema que se impacta por el desarrollo del proyecto y FC es el factor total de compensación. Por lo tanto, el área a compensar en el humedal La Conejera para el desarrollo de la avenida longitudinal de Occidente es de 31.4 hectáreas. De esta área se toma que para la zona de manejo y protección ambiental del humedal y su ronda hidráulica a la compensación debe ser de 24.65 hectáreas, por lo cual el restante es para el espejo de agua, es decir, 6.75 hectáreas. Ahora, para seguir la técnica de costo de reemplazo, se tiene que el valor de la hectárea en zona rural de Cundinamarca es de 18.138.274 pesos para el año 2017, según un evalúo catastral hecho por el IGAC. Se tiene en cuenta este valor y no el precio de la tierra en zona urbana, puesto que el área de compensar solo puede hacerse hacia el norte del humedal, donde se observa que el uso de suelo es tipo agrícola. Es importante destacar que para reemplazar el ecosistema se debe incluir una restauración del mismo. Para esto se tiene en cuenta los costos para establecer un área de bosque, tomando como referencia que el sistema de reforestación a utilizar es el enriquecimiento vegetal, ya que busca restablecer la estructura, funcionamiento y composición del ecosistema en base a la diversidad de especies nativas que caracterizan este humedal. Con base al sistema de reforestación de enriquecimiento vegetal, se tiene lo siguiente: que se debe hacer una siembra a una distancia de 5 metros, un número de árboles por hectárea, que deben ser 400, y un número total de árboles a sembrar de 9.860. En la presente tabla se muestra el precio unitario de 5 de los principales árboles nativos encontrados en el humedal La Conejera, obtenidos a partir de un catálogo de una tienda agroforestal y que se publicaron en el año 2018, para lo cual se obtiene el valor actual mediante el método de valor futuro. Igualmente, se determina el valor total de la cantidad de árboles a necesitar, teniendo en cuenta que se requieren 1.972 individuos por cada una de las 5 especies valoradas, y de esta forma contemplar el número total de árboles a sembrar. De igual forma, para la reforestación se deben tener en cuenta las actividades, herramientas y jornales necesarios para llevar a cabo. Por lo tanto, en la tabla que se muestra, estos aspectos se obtienen
de acuerdo a unos valores calculados por la Corporación Autónoma Regional del Cauca en el año 2007, para la reforestación basada en un sistema de enriquecimiento vegetal. Teniendo en cuenta los costos totales por hectárea de las tablas anteriores, el costo de reforestar una hectárea del humedal específicamente en las áreas de ronda hidráulica y la zona de manejo y protección ambiental es de 1.260.720 pesos. Ahora bien, a continuación se muestran los datos base a tener en cuenta para el método de costos de reemplazo y su desarrollo. Por consiguiente, el valor total a pagar para llevar a cabo la compensación por pérdida de biodiversidad en cuanto a compra de predios rurales, establecimiento forestal y actividades necesarias para construir el espejo de agua es de 12.976.548.552 pesos. Sin embargo, es importante mencionar que aunque requieren muchas actividades para permitir la restauración ecológica del humedal, este valor es solo una parte del todo. Aquí podemos ver la descripción de las actividades, el valor unitario, la cantidad, el valor en cada una de las zonas donde se va a reforestar, sea en la zona de la ronda hidráulica, la zona de manejo y protección ambiental, en la de los cuerpos de agua. Y por último, ya tenemos las conclusiones. Podemos decir que en cuanto a esta metodología de valoración económica, es importante que esto se considere como una herramienta indispensable en la evaluación de proyectos de infraestructura y aprovechamiento de los recursos naturales. Otra conclusión que podemos también decir es que la fragmentación del ecosistema es el impacto negativo de mayor importancia que nos dio un nivel, una significación severa por la construcción de la avenida longitudinal de Occidente sobre el humedal La Conejera. Otra es la construcción de la avenida longitudinal occidental, que es viable económicamente y posiblemente en la dimensión social. Sin embargo, la compensación señalada que se debe hacer no asegura la recuperación de los servicios ecosistémicos que se han perdido y que prestaba este humedal. Otra es el costo de reemplazar el área del humedal afectado por el paso de la avenida longitudinal de Occidente. Es mínimo en comparación al beneficio que representaría la operación de esta obra de infraestructura vial. Y por las dos últimas no tenemos es que es importante profundizar más en estudios de valoración económica, tanto de impactos ambientales positivos como negativos en proyectos de infraestructura sobre los ecosistemas, ya que analizando este proyecto es solo una pequeña parte de un análisis más completo y profundo que se debería desarrollar. Y por último, más que conclusión y recomendación, diría que se debe invitar a las autoridades y entidades gubernamentales a cargo de la decisión de la construcción de este tipo de proyectos y quienes son encargadas de dar las licencias ambientales, que sobre estos ecosistemas tipo humedal se consideren alternativas de trazados diferentes, sin importar el costo económico. Muchísimas gracias.